La casa en Norfolk estaba envuelta en niebla, como si la misma tierra sintiera vergüenza por lo que ocurría dentro. Afuera, la nieve caía en círculos, pero en el salón el aire estaba pesado, no por el fuego en la chimenea, sino por el veneno que llenaba el espacio entre dos mujeres. Una llevaba una capa pesada, con manos que parecían esculpidas en mármol, temblando de humillación. La otra, con la cabeza erguida y orgullosa, aún olía a lejía y jabón barato, pero ya vestía un vestido de terciopelo, con perlas sobre el pecho como si ella fuera la verdadera dueña. Bessie, antes lavandera y sirvienta, rió fuerte al encontrarse con la mirada de aquella a quien hacía poco le llevaba agua en una palangana para lavarse por la mañana. Ahora tendrás que pedirme permiso para entrar en tu propio dormitorio, dijo mostrando los dientes. Curioso, ¿verdad? En los ojos de Elizabeth no solo brillaba el dolor. Era un fuego fuerte e indomable capaz de incendiar toda la sala. Bajo la máscara de su rostro cansado bullía la rabia, y algo más. Algo oscuro y punzante. Tal vez arrepentimiento. Se levantó despacio de la silla. Majestuosa como una estatua con el mentón que aún recordaba el toque de la corona de dama de compañía. ¿Cómo te atreves? Su voz se quebró casi en un susurro, pero golpeó más fuerte que un grito. Yo soy la dueña de esta casa. Ya no, milady, respondió Bessie sin pestañear. Su Alteza dijo, no sirves para nadie. Así será. Elizabeth volvió a sentarse lentamente, aferrándose con fuerza a los brazos del sillón. La habitación donde había recibido a embajadores españoles y dado a luz a sus hijos ahora parecía una jaula. Todo lo que era suyo, desde el fuego en el hogar hasta los tapices en las paredes, ahora pertenecía a quien un día limpió sus zapatos. Y sin embargo, algo dentro se negaba a rendirse. Allí donde el corazón ya estaba roto por golpes, pérdidas y traiciones, aún ardía una voz. Baja, testaruda, heredada, quizás de la misma sangre de los duques de Buckingham. No quiso a ninguna de mis hermanas. Solo a mí, resonaba una y otra vez en su mente. Como un hechizo. Como un escudo sobre el corazón destrozado. Como un fragmento de aquel amor que alguna vez existió, o tal vez solo pareció existir. Solo a mí. Ahora sonaba casi como una maldición. La niña nació entre muros de castillo. No solo nació en un castillo, sino en Buckingham, el corazón de una antigua familia. En esos muros gruesos dormían secretos viejos de siglos. El aire olía a cera, especias y piedra seca. Por las mañanas, la niebla cruzaba lenta tras las ventanas, como fantasmas de un viejo esplendor. Su cuna estaba en la sala donde rezaban sus antepasados, bajo un dosel tallado, bordado con leones heráldicos en hilos dorados. En las paredes colgaban tapices flamencos con escenas de caza. Bajo sus pies, alfombras persas, solo para pisar con zapatos suaves. Cada noche, cuando el viento aullaba sobre las torres, y las veletas crujían como quejándose del destino, entraba la nodriza Grace. Canosa, con ojos que reflejaban toda una vida pasada. Se sentaba junto a la chimenea y comenzaba su magia, historias que agitaban la sangre y llenaban el silencio con susurros de tiempos antiguos. ¿Sabes, niña, de los dos príncipes encerrados en la Torre de Londres? Nadie los volvió a ver, empezaba ella, mirando a la niña envuelta en una manta. ¿Los mataron? Preguntaba Elizabeth con sus ojos azules bien abiertos. Tal vez. O tal vez no. Han pasado más de 50 años, pero las paredes de la torre aún recuerdan sus pasos. Elizabeth temblaba, se apretaba contra la nodriza y preguntaba de nuevo. ¿Es verdad que Lady Godiva cabalgó desnuda, cubierta solo por su cabello? Es verdad, querida, asentía Grace. Lo hizo para salvar a su pueblo de un impuesto cruel. Todos miraron hacia otro lado cuando pasó. Solo Peepin Tom se atrevió a mirar y quedó ciego. ¿Y si yo hiciera eso? ¿También me recordarían? Claro, sonreía la nodriza, alisando los cabellos dorados de Elizabeth. Pero tu destino será otro. Lo siento. Llegará el día en que serás una heroína, y contarás tus historias a niños, o tal vez a reinas. Pero la niña no creía. No en cuentos, ni en destino, ni en que la infancia terminara alguna vez. Su mundo parecía eterno, el olor a miel en el pan tibio, el tintineo de espuelas en el vestíbulo de la mañana, los rayos de sol sobre el parquet.
La risa alegre de sus hermanas pequeñas, el susurro del vestido de su madre, y el rostro severo de su padre, siempre ocupado en los asuntos del consejo. Hasta que un día llegaron los jinetes con el heraldo. Tenían órdenes de llevar a Elizabeth a la corte. Solo tenía 11 años. Aún jugaba con muñecas de madera y escuchaba a escondidas las conversaciones de los adultos. Pero a partir de entonces debía hablar francés, bailar, inclinarse según la costumbre española, y nunca olvidar quién era, hija del duque de Buckingham, dama de un gran linaje. La niña, criada a la sombra de las torres, dejaba su castillo, para entrar en un mundo donde las sonrisas ocultaban intrigas, y las palabras podían ser más afiladas que un puñal. Ella no sabía que los cuentos de la nodriza empezarían a cobrar vida. Pero no como en su infancia había imaginado. El año era 1508, un año de cambio. El viejo mundo aún no sabía que estaba al borde de una gran transformación. Pero algunos ya sentían que la tormenta se acercaba como un mar bravo. La primavera en Londres era fresca. Olía a piedra húmeda y rosas plantadas en los jardines por orden de la nueva reina. Catalina de Aragón, joven y llena de esperanzas, esposa de Enrique, empezaba a hacer suyo su palacio, con sus salones dorados, ceremonias, visitas de embajadores y la sombra constante de Roma. Decidió rodearse de jóvenes doncellas, nobles, educadas y por supuesto, bellas. Ellas no solo le entregarían el espejo y sostendrían su manto. También la acompañarían en el frío y cambiante mundo inglés, donde aún miraban con recelo a la princesa española. El nombre de Elizabeth Stafford, hija del duque de Buckingham, ya estaba en la lista. Su padre, antiguo aliado de la corona, político influyente y prudente, lo había gestionado personalmente. Pero todo se decidió en un instante. La reina estaba sentada en un alto banco tallado cuando introdujeron a la niña en la sala. Ella se mantuvo recta como le enseñaron, pero sus dedos temblaban. En su muñeca sonó un brazalete de cobre, y eso se escuchó en el silencio absoluto. Catalina la examinó de pies a cabeza. La niña era clara, delgada, con ojos azules penetrantes, como el cielo de Toledo, pero en invierno. ¿Hablas español?, preguntó la reina, inclinando la cabeza. Elizabeth hizo una reverencia baja, como era debido en la corte, y susurró con ligero acento. Sí, Su Majestad. Un momento, y una sonrisa apareció en el rostro de la reina. No una sonrisa protocolaria, sino verdadera. Cálida. Española. Entonces te quedarás conmigo. Así Elizabeth entró en un mundo nuevo. Uno donde tras cortinas de seda se susurraban conspiraciones. Donde en los salones de baile al son de laúd, se apostaba por los futuros favoritos. Allí en el palacio una sonrisa podía ser una trampa mortal. Y un cumplido, el comienzo de la caída de alguien. Pero la niña era lista. Escuchaba más de lo que hablaba. Pronto entendió que la corte era un escenario. Y si no eras actriz, eras un accesorio. La reina hablaba con ella a menudo, no como sirvienta, sino como interlocutora. Elizabeth sabía cómo inclinarse bien. Pero también sabía cuándo mirar directo a los ojos. Catalina valoraba eso. Sabes, dijo una vez, antes de la misa vespertina, en España habrías nacido noble. Pero aquí en Inglaterra, tendrás que ser también soldado. Elizabeth no entendía entonces cuánta razón tenía. Pensaba que la esperaban bailes, vestidos hermosos, quizá un matrimonio feliz. Y por supuesto, amor. Amor como en las historias de la nodriza Grace, como Lady Godiva. Pero pronto descubrirá que el amor en la corte siempre tiene un precio. Estuvieron juntos desde niños. Ralph Neville, joven conde de Westmoreland, y Elizabeth, hija del duque de Buckingham, crecieron como dos árboles plantados juntos en el mismo jardín. Nadie recordaba quién sugirió primero su matrimonio, si la abuela o algún viejo consejero, pero para cuando cumplieron 10 años, sus nombres ya estaban en acuerdos de boda. Él le regalaba plumas encontradas junto al estanque. Ella le hacía coronas de brezo. Aprendían a bailar juntos, al son de la vihuela en un salón lejano del castillo. Y en las noches de invierno, junto al fuego, Ralph le susurraba, cuando nos casemos, te construiré una casa con ventanas al sur. Allí verás el sol, incluso en enero. Ella reía, tan ligera y como una niña, creyendo que todo estaba decidido. Que el amor y la voluntad de los padres eran lo mismo.
Nos amamos por 2 años, dijo Elizabeth, amarga, muchos años después, hablando con Thomas Cromwell, bajo la pesada sombra de su destino fallido. 2 años creímos que estábamos destinadas a estar juntas. Hasta que llegó él. En el otoño de 1512, el conde de Surrey llegó a la finca de los Buckingham. Tenía más de 30 años, un hombre en su mejor edad, viudo y decidido de repente a encontrar una dueña para su casa. No vino a negociar, sino con intención clara. Su llegada fue anunciada por mensajeros. Incluso los caballos corrían como si sintieran que con ese hombre no se jugaba. En el salón, bajo bóvedas adornadas con cabezas de ciervo, el duque de Buckingham recibió al invitado en persona. Surrey fue directo y sin rodeos: vengo por su hija, milord. Por la mayor. El duque carraspeó sin estar acostumbrado a ese tono: entiende que Lady Elizabeth ya está prometida a otro. No me importa, cortó el conde, no me interesan promesas hechas a niños. Elijo esposa por deseo propio. Y deseo a ella. Ni miró a las hermanas menores de Elizabeth, que estaban como estatuas en un rincón lejano. Ninguna mereció una mirada. Tengo título, ejército, tierras desde Kent hasta York. Y oro. Su hija no conocerá la necesidad. Sus palabras sonaron como sentencia. Aunque el duque tardó en responder y Elizabeth suplicó a su padre mantener todo igual, incluso prometió escapar en secreto, al final no fue la voluntad sino el cálculo lo que decidió. Surrey ofreció una dote de viuda, generosa y rara en esos tiempos. Prometió que si algo le pasaba, Elizabeth estaría mejor cuidada que cualquier dama del condado. Esto no es matrimonio, es un trato, susurró a su madre la noche antes de Navidad. Pero la Navidad no conoce piedad. En la capilla, iluminada por cientos de velas, al sonido del órgano y voces ajenas, caminó al altar con la cabeza baja. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos y caían sobre el velo nupcial de seda. Blanco, sin un solo dibujo, como una página en blanco que ahora escribiría una mano ajena. Surrey miraba fijo, sin conmoverse por su tristeza. Y Ralph Neville no vino esa noche. No le dejaron. Dijeron que partió hacia Yorkshire. Pero hasta el fin de sus días Elizabeth creyó que él estaba fuera de la capilla, solo, con las manos heladas y el corazón lleno de rabia. El destino hizo su elección. No por amor, sino por cálculo. Londres, con sus calles ruidosas, mercados bulliciosos y campanas sin fin, no era solo un lugar para Elizabeth. Era su jaula de oro y niebla. Pero su corazón seguía en la corte junto a la reina Catalina de Aragón, la única mujer que respetaba sin condiciones, como a una madre. Allí en la corte se sentía viva y necesaria, no solo esposa, sino persona. Junto a la reina, volvía a ser la joven que dijo por primera vez, sí, su majestad. Lady Norfolk, decía Catalina cuando Elizabeth entraba en sus aposentos, hoy brillas como una flor de primavera. Y ella brillaba mientras podía. Solo en los últimos meses de embarazo la dejaban ir al castillo de los Surrey, donde, bajo el rumor del viento y el crepitar del fuego, daba a luz a sus hijos, uno tras otro. El primero fue Enrique. El marido estaba satisfecho, un heredero. Elizabeth yacía pálida, con el cabello trenzado simple, solo negaba con la cabeza cuando le dijeron, niño. Fuerte, con voz clara. Lo llamaremos Enrique, cortó el duque en honor al rey. Que se sepa de qué lado estamos. Luego nació Catalina, y la reina vino ella misma, sin esperar invitación. Que Dios te bendiga, querida, susurró, rozando la mejilla del bebé, daría todo por tener un hijo en mis brazos otra vez. Pero solo tengo a María. Y nadie más. Elizabeth vio un brillo pesado en los ojos de la reina. Como sangre sobre blanco. Después llegó María, tranquila y pensativa. Luego Tomás, testarudo desde la cuna. Después Muriel, que se parecía a su madre, como tallada del mismo árbol. Cada niño traía una nueva esperanza. Pero con cada uno, el duque se hacía más frío. 6, murmuraba Elizabeth al acostarlos, le di 6 hijos. ¿Qué más quiere? La respuesta era simple: poder, lealtad y control. Ninguna de esas palabras requería amor. La corte seguía su curso. La reina sufría cada vez más. Enrique VIII ya no la veía como mujer, sino como carga. Pasaba más tiempo en los aposentos de Ana Bolena, quien antes solo servía bebidas. Catalina lo sabía.
Elizabeth también. Él te ama, trataba de consolar a la reina, sentada a sus pies, susurrando como niña a nodriza. Solo ama al heredero, respondió en voz baja la reina, y ya no puedo darle más. Mientras tanto, el marido de Elizabeth recibió un nuevo título, Duque de Norfolk. Un honor del que ella debía sentirse orgullosa. Pero en sus ojos, ella era cada vez menos importante. Casi nadie lo decía, pero Elizabeth sentía que algo cambiaba. Demasiadas adulaciones en las voces, poca verdad en la mirada de su esposo. Él empezó a hablarle a través de los criados. A veces, a través del silencio. Cuando Elizabeth volvió a la corte tras el nacimiento del último hijo, ya sabía que nada sería igual. «Milady», dijo la reina una vez, abrazándola antes de partir, «cuida tu corazón. Todo lo demás son los vientos del tiempo». Y el corazón de Elizabeth se apretó. Porque sabía que esos vientos ya habían llevado demasiado. Y lo peor apenas comenzaba. ¿Qué más puede desear una mujer que lleva el título de duquesa de Norfolk? Riquezas, respeto, recepciones en palacio, el sonido de las fanfarrias al entrar, todo eso tenía Elizabeth. Pero el lujo es una armadura frágil. Detrás de sus muros de seda, ya se cernía la tormenta. Cuando su esposo recibió el más alto título de duque de Norfolk, Elizabeth pensó al principio, esta es la cima. Estaban juntos en una recepción en Viteal. El rey Enrique le entregó personalmente un pergamino con su sello. Ahora eres duque, susurró Elizabeth, mirando su rostro que una vez amó. Y yo soy duquesa. Pero él ni siquiera sonrió. Solo asintió como si hablara de algo vacío, sin importancia. Ya entonces algo había cambiado en su mirada. No ella compartía esa victoria, sino alguien más, cuya sombra apenas se movía en las esquinas de su hogar. Esa misma primavera llegó la noticia, su padre, Edward Stafford, duque de Buckingham, fue acusado de traición al Estado. El juicio fue rápido, las acusaciones vagas, pero la sentencia cruel. Por orden del rey, el duque de Buckingham será ejecutado. Su cabeza rodará, sus tierras irán a la corona, y su nombre será una vergüenza, anunció la voz del lector, y a Elizabeth le sangraron los labios por apretarlos tan fuerte. Su mundo se derrumbó en un solo día. Su protector, su apoyo, quien la casó, desapareció. Con él, desapareció el derecho a ser escuchada. Ahora no eres nadie, dijo su esposo con frialdad, cruzando las manos detrás de la espalda, como solían hacer los verdugos antes de ejecutar. Ella estaba en la esquina del estudio con un pañuelo tembloroso en las manos, susurrando, soy tu esposa. La madre de tus hijos. Él se volvió. No había ira ni compasión en su rostro. Solo aburrimiento. Te quedarás en Londres. En el castillo mandará Bessie. ¿Bessie? Preguntó ella con voz ronca y desconfiada, ¿la misma Bessie que lavaba mis camisas interiores? La misma, se burló él, ella, a diferencia de ti, sabe manejar una casa. Elizabeth sintió que le faltaba el aire. Algo se rompió en su pecho, no un hueso sino su dignidad. ¿Preferiste a la lavandera, a la duquesa? Preferí el orden. Ya no te necesito. Desde entonces comenzó un nuevo capítulo en su vida, sin oro ni poder. Sus criados desaparecieron, sus amigas se alejaron, y en palacio su nombre se pronunciaba en susurros, como si fuera una plaga. En la casa donde antes la respetaban, ahora se oía la risa de Bessie, que sin vergüenza llevaba las cintas de duquesa y daba órdenes. Ahora ella manda, dijo alguien con sarcasmo. Por la noche, cuando las velas crepitaban sobre las bandejas de plata. Elizabeth se sentaba sola y se repetía, no quiso a ninguna de mis hermanas. Solo a mí. Como un conjuro. Como un escudo contra su propia caída. Como un recuerdo amargo de que incluso el amor puede ser traición en los juegos de la corte. Cuando el rey Enrique VIII empezó a preparar el divorcio de Catalina de Aragón, un viento de inquietud recorrió la corte. Los leales de ayer cambiaban de bando. Quienes antes reverenciaban a la reina, ahora se inclinaban ante Ana Bolena. Las caras sonreían, pero los ojos buscaban salvación. Elizabeth se quedó. Juré lealtad a la reina, dijo con firmeza, no a la mujer que llegó a su cama. Llevaba una cinta negra en apoyo a Catalina. Un día llegó a la corte sin inclinarse ante Ana.
Un gesto pequeño, pero en la corte todo se vivía en gestos. Tú manchas nuestro nombre. Rugió el duque esa misma noche. Elizabeth trató de explicar, pero él no escuchaba. Le di mis mejores años, la conozco desde niña, yo. Un golpe fuerte e humillante cortó su frase. No fue una bofetada, fue un puñetazo en la cara. Desde esa noche eso se volvió la norma. Golpes. Silencio. Aislamiento. Las habitaciones de la casa se convirtieron en prisión. Los lacayos se alejaban. Los criados callaban, pero sus ojos decían todo. Antes ella daba órdenes aquí. Ahora solo recibía golpes. En 1534, al final del verano, cuando las hojas ya amarilleaban, Elizabeth pidió una última vez. Déjame ir, susurró, déjame partir en paz. Él se levantó, se acercó y dijo, la paz no es para gente como tú. Esa misma noche la enviaron a Redbourne, una finca abandonada en el borde del condado. Con 3 criados, cortinas viejas y un baúl sin llave. Los vestidos, joyas y dinero quedaron en Norfolk. Incluso su medallón favorito con la imagen de la Virgen María le fue arrancado antes de irse. No finjas santidad, le gritó al irse, hace tiempo te expulsaron de ella. Su última esperanza fue Thomas Cromwell. Antes la escuchaba con atención, casi respeto. Ahora con cansancio. Pero ayudó. Tras meses de lucha, cartas secretas y encuentros peligrosos, el divorcio fue concedido. No fue una gracia, sino una limosna. Pensión, 200 libras al año. Joyas, solo las que pudo esconder. Título, olvidado. Nombre, manchado. Hasta su hermano, antes ferviente protector, se alejó. Tú misma provocaste la tormenta, le dijo, no pidas que nos mojemos contigo. Los hijos María, Enrique, Tomás venían cada vez menos. Hablaban con respeto pero fríos. En sus ojos estaba el miedo a ser asociados con ella. Así cayó todo lo que construyó durante años. Todo, menos los recuerdos. Y Elizabeth miraba la lluvia tras el vidrio opaco de Redbourne y pensaba, elegí el honor. Y perdí todo. Lo más terrible ocurrió en diciembre de 1546, el invierno fue especialmente duro, y en el aire gris de Londres ya se sentía el final de una época. El envejecido Enrique VIII se apagaba lentamente, pero sus últimos estallidos de poder seguían siendo crueles. Enrique Howard, conde de Surrey, hijo mayor de Elizabeth, fue arrestado. Su hijo, su primogénito, aquel cuya mano ella sostuvo junto a la cuna, susurrando, heredarás la gloria de tu padre, pero el corazón será mío, ahora estaba acusado de traición. Decían que planeaba subir al trono tras la muerte del rey. Que se creía un nuevo príncipe de sangre. Lo sabes, madre, susurraba tras los barrotes, no traicioné. No quise la corona. Solo quería ser digno, lo sé, susurró Elizabeth, apoyando la cabeza contra el frío metal, creo en ti, hijo mío. Pero la verdad no importa cuando el rey teme morir. No buscaron testigos, la sentencia ya estaba escrita antes del juicio. A su hijo ni siquiera le permitieron despedirse de sus hijos. El 19 de enero de 1547, el sonido del acero resonó en Tower Hill, y su corazón se rompió con ese sonido. Su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. Elizabeth se quedó en aquella misma habitación en Redbourne, donde antes leía cuentos a sus hijos. Y calló. 3 días sin decir palabra. Luego mandó quitar todos los espejos de la casa. No podía verse a sí misma, a quien la vida empezó en palacios y terminó en la sombra de la horca. Su esposo, el duque de Norfolk, fue arrestado con su hijo. También fue condenado a muerte. Pero el rey Enrique murió antes de que la sentencia se cumpliera. Fue el único gesto de misericordia del destino, pero vacío. Él sobrevivió, dijo ella después, pero hubiera sido mejor que muriera. Porque él sobrevivió a su hijo. Y yo no. Los últimos años de Elizabeth fueron de semiolvido. Las cartas llegaban con poca frecuencia. Los nietos la visitaban solo en fiestas. Los criados la llamaban mi señora, pero a sus espaldas decían la vieja duquesa. Casi no comía, casi no dormía, casi no rezaba. Solo se sentaba junto a la ventana a coser, como si cada puntada fuera un hechizo contra el dolor.
A veces la visitaba María Tudor, ya princesa, no reina, y recordaban juntas a Catalina de Aragón. Esas pocas tardes fueron quizás los únicos momentos cálidos en su vejez. Una vez Elizabeth susurró: «He visto reyes, amantes, sangre y traición. Pero lo que más recuerdo es el rostro de mi hijo en su último día». Murió en la primavera de 1558 en silencio, sin confesión, sin funerales lujosos. Solo se durmió y no despertó. En su tumba, por deseo de su hija menor, estaba grabado: «Perdió todo, excepto la memoria». Silencio y bautizo del bisnieto. Pasaron 7 años. El duque de Norfolk volvió al castillo familiar, donde murió. ¿Y Elizabeth? Elizabeth vivió hasta julio de 1557, y fue madrina de su bisnieto, Felipe Howard. En noviembre cerró los ojos. Para siempre. Su vida no fue como soñó. No la salvaron títulos, ni salones de palacio, ni el favor de la reina. Pero quedó en la memoria de la historia. Como la mujer cuyo corazón latió por mucho tiempo entre el dolor, y cuyo orgullo no se apagó, incluso bajo los golpes del destino. No quiso a ninguna de mis hermanas. Solo a mí. Pero el amor no es elección. Es lo que queda cuando todo lo demás desaparece.